El tema de la oración es sin duda uno de los más importantes y recurrentes en la vida de la Iglesia. Entre ellos, los temas de la oración, destaca particularmente el enfoque sobre la oración de intercesión. Ese es un tema sin duda el más común, particularmente porque es el que desarrollamos en el culto dominical, es decir, en el culto cuando nos reunimos la mayor parte de los congregantes. Entre las distintas oraciones que se destaca, la oración de intercesión o oración pastoral es una de las que tienen la mayor prioridad. Muchas de esas oraciones comunes precisamente tienen que ver con lo distintivo de la fe cristiana, el orar los unos por los otros. Sin embargo, es importante poder precisar algunos conceptos acerca de este tipo de oraciones, dado que las oraciones de intercesión comúnmente se han convertido en una lista de peticiones centradas en las necesidades de las personas, es decir, buscan atender uno y otro nombre más que se están diciendo uno tras de otro. Y en algunas ocasiones incluso queda de lado el tema precisamente acerca de Dios. Entonces, este es un asunto particularmente importante, donde incluso en muchas ocasiones la persona que ha pasado al frente para hacer la oración, en ocasiones incluso desconoce los motivos o los nombres de las personas aquellas por las cuales está orando, y simplemente se limita en algunas ocasiones a leer lo que en un papel alguno de los diáconos le ha pasado. Entonces, necesitamos cambiar nuestro enfoque en la oración. El concepto de las oraciones apostólicas precisamente es que tienen un papel distinto, oran particularmente centrados en el reino de Dios. Y en ese sentido se vuelve muy importante si reconocemos cuál es el papel que tienen las oraciones al leer los evangelios o a través de las epístolas o en el libro de los Hechos. La oración de Jesús, de los apóstoles y de la iglesia eran oraciones que estaban transformando a las personas, transformando las realidades, transformando las circunstancias, cambian el rumbo de las personas y con ello también se abren nuevas puertas para la predicación del evangelio. Entonces, el tema de la oración es muy sensible, pero tenemos que revisarlo con mucho mayor cuidado. En la epístola de Pablo a los Colosenses se habla en particular acerca de este concepto de oración. Podemos leer un fragmento. Desde el momento en que supimos todo esto, no hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere y le agradarán hacer toda clase de buenas acciones y el aumentar su conocimiento de Dios. Por su gran poder cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Así con gran alegría darán gracias a Dios el Padre. Colosenses 1, 9 al 12. Ese es un fragmento, por supuesto, de la epístola de Pablo y de cómo él oraba por sus discípulos. Destacan 4 motivos importantes acerca de la oración en medio de esto. Entonces, cuando oramos con oraciones que están centradas en el reino de Dios, podemos seguir el modelo de las epístolas, de cómo aquellos apóstoles oraban, y quizás podemos aprender cómo nosotros mismos vamos a poder hacerlo para que nuestras oraciones tengan esa guía. Son oraciones que no están centradas en ellos mismos, es decir, no están en ningún momento orando por las necesidades físicas, económicas, etcétera, por la salud espiritual, la salud física de cada uno de ellos. Y no es que eso no sea importante, sino que el motivo de la oración tiene algo un tanto distinto. Entonces no están centradas en las personas, sino que están centradas en algo totalmente diferente. El objetivo está puesto en que el reino de Dios se haga una realidad en la vida de los discípulos. Ahora, si consideras esto que acabo de decir, debemos de recordar que justamente ese fue el enfoque que Jesús dio a sus oraciones. Él mismo nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro, pero también diciendo, el reino de Dios venga sobre nosotros. Entonces, son oraciones que están centradas en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo es que ocurre esto? Este mismo texto de Colosenses nos da por lo menos 4 elementos acerca de cómo es que esas oraciones pueden estar centradas en el reino de Dios. Número 1, la oración busca que ellos conozcan la voluntad de Dios. Piensa en esto. ¿Qué cosa puede ser más importante para un discípulo que conocer la voluntad de Dios? De conocer cuál es el proyecto al cual Dios le ha llamado. Entonces, que ellos conozcan la voluntad de Dios, por supuesto, es importante para cualquier discípulo. Número 2, también se pide que ellos vivan como Dios quiere. Entonces, esto es importantísimo. Se trata de que ellos descubran no solamente la voluntad de Dios, sino que tengan la capacidad y la fuerza para poder vivir de acuerdo con lo que la palabra del Señor ha enseñado. Número 3, que sean capaces de tener la paciencia suficiente. Ahora, esto implica carácter. Esto implica algo que Dios está haciendo en la vida de un discípulo. Implica justamente
que el carácter cristiano ha ido creciendo, se ha ido desarrollando de tal manera que cuando llegan las pruebas, ellos tienen la capacidad para poder salir adelante sin importar cualquier prueba. Piensa en esto ahora. Cuando oramos por la salud, por la enfermedad, por el empleo, en fin, ahí podemos seguir enumerando cosas. Pero este apóstol está orando porque sus discípulos sean capaces de afrontar cualquier prueba. Cuando el carácter de Cristo está en tu vida, entonces tú puedes afrontar cualquier prueba que venga. Y número 4, que sean gratos, gratitud delante de Dios. El tema de la gratitud se vuelve algo fundamental también en la lectura de los evangelios, porque toda nuestra vida tiene que ver con gratitud. Nada de lo que tenemos es nuestro, nada de lo que nosotros logramos finalmente es nuestro, porque es Dios el que lo ha hecho. Dios es el que pone las condiciones, las formas, incluso los ministerios y las oportunidades para que los desarrollemos. Así es que finalmente nosotros realmente no hacemos nada. Se trata de todo lo que Dios ha hecho. Entonces las oraciones están centradas en que Dios reciba también la gloria, porque Él es el creador y dador de todas las cosas que están a nuestro alrededor. Ahora, el texto de Tesalonicenses también nos marca algunos elementos de cómo puede ser la oración pastoral. Piensa que muchas veces esa es la forma en cómo nos referimos a la oración que pasa el pastor al frente y hace para los discípulos o para los miembros de la iglesia que están ahí congregados el domingo. La oración pastoral en el modelo del apóstol Pablo está enfocada en el crecimiento de los discípulos. Esto no debe ser nada raro. Justamente en los evangelios, capítulo 15 y 17 del evangelio de Juan, Jesús va a orar, y va a orar en particular por el crecimiento de los discípulos, que sean uno como Él, pero también ora para que su fe sea fortalecida. La oración en Tesalonicenses tiene por lo menos 4 elementos que nos van a ayudar a enfocar el crecimiento de los discípulos. Número 1 tiene que ver con el crecimiento de dones, y ahora vamos a ir considerando una a una. El crecimiento de los dones. La fe tiene que ver con convicciones, con seguridad y con confianza. Número 3 tiene que ver ahora con la confianza. Y número 4, con la santidad. Estos 4 elementos ahora vamos a considerarlos uno a uno y vemos cómo es que Dios va a actuar en la vida de los discípulos y cómo es que nosotros oramos para que nuestros discípulos puedan ser transformados de acuerdo al modelo que Dios quiere para con cada uno de ellos. El primero de ellos tiene que ver con los dones. La oración pastoral tiene que ver en particular con los dones. Entonces, la primera parte en este texto dice que Pablo está orando por tener la oportunidad de visitarlos. Ahora, cuando estamos hablando de la visita de un apóstol, no estamos hablando de ir a tomarse un café. No se trata de que el apóstol quiere ir a Tesalónica a pasar un fin de semana de vacaciones con ellos. No, la verdad es que no se trata de ninguna manera de esos. Uno puede observar con mucha seguridad cuál es el enfoque de esta visita cuando revisamos otros textos apostólicos y cómo en otras epístolas Pablo se refiere a su idea de visitar a estas iglesias. Tomemos por ejemplo el texto de Romanos capítulo 1, una iglesia que el apóstol Pablo no conocía, pero que tenía el deseo de visitarlos. Veamos lo que dice el texto. Pues tengo muchos deseos de visitarles para llevarles algún don espiritual que les ayude a crecer firmes en el Señor. Ese es el enfoque justamente de la visita. Se trata de una visita pastoral. Se trata de llevar algún elemento, tal vez una oración, tal vez un consejo, tal vez alguna enseñanza nueva, cualquier cosa, de manera que las personas puedan crecer en el Evangelio. Entonces, se trata de que la fe de ellos sea fortalecida. Se trata de transmitir dones. Y entonces el apóstol Pablo está visitando a una iglesia. Quizás esto lo podemos cada uno de nosotros hacer. No se trata solamente de la oración de un apóstol, sino también la forma en cómo nosotros nos sumamos a la tarea a la que fuimos llamados. Tú y yo en algún momento podemos tener la oportunidad para poder visitar a otra persona y transmitirle algún don espiritual a través de la oración o de la administración que Dios hace de nosotros hacia ellos. Número 2. La oración pastoral tiene que ver también con la fe. Y en este caso se trata de una fe que es vivida, es decir, en este caso se habla de el amor mutuo, el amor de los unos para los otros. Esto tampoco es nada nuevo. La oración de este apóstol justamente está diciendo que ese amor debe de vivirse y de notarse mutuamente. Ahora, Jesús, hablando de este tema, incluso le dio un énfasis especial. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 13, Él dijo así: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben de amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba de que ante el mundo de que son mis discípulos. Esto te lleva precisamente
a dos enfoques, o tres, mejor dicho, muy importantes. Se trata de un amor que es demostrado, es decir, no se trata de decir que amas a alguien, sino de mostrar el amor de Dios. Ahora, el énfasis y el nivel que Jesús nos pone en este sentido es sumamente alto, porque se trata de hacerlo como Él mismo lo hizo. Entonces, si observamos que es como yo los he amado, observamos algo. Se trata de disponer de nuestra vida a favor de mi prójimo, a favor de mis semejantes. Entonces, amar no es darle un abrazo, sino poner mi vida a favor de ellos. Quizás puedo enfatizar este asunto haciéndonos la pregunta: ¿de qué forma voy a ayudar a mis hermanos en la fe? ¿De qué forma estoy siendo bendición para con cada uno de ellos? Ahora, se trata de un amor mutuo. No solamente es lo que tú haces, sino lo que toda la congregación también está haciendo. Cuando toda la congregación está siendo partícipe de este proyecto, de amarse los unos a los otros y de ese amor mostrarlo a través de acciones concretas a favor de la otra persona, cuando todos estamos participando de ello, entonces esto se convierte en un testimonio que impacta a toda una comunidad. Piensa ahora en lo que ocurre cuando en medio de una ciudad la gente empieza a saber que en esa iglesia la gente tiene efectivamente la ayuda mutua de unos a los otros, porque es la forma en cómo ellos expresan el amor de Cristo los unos por los otros. Consideremos el tercer asunto acerca de la oración pastoral. Se trata de confianza. Fuerzas para confiar. En algún momento todos los discípulos pueden enfrentar una situación así, y la iglesia de Tesalónica tampoco era la excepción. En algún momento el apóstol sabía, y por eso es que oraba, que también ellos tuvieran fuerzas para continuar orando de por vida. Entonces, hay un fragmento en el libro de los Salmos que nos habla acerca de esas fuerzas para confiar, pero de esas fuerzas para confiar no es algo que tú produces, sino el confiar es algo que se genera a lo largo de la vida. Tampoco es que con una oración y con la imposición de manos, a partir de entonces la gente ya aprende a confiar. No. Eso es algo en el que día a día te vas ejercitando. En el libro de los Salmos, Salmo 46, verso 10, dice así: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Quédense quietos. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Cuando se trata de confiar, esta es una de las cosas que más trabajo nos pueden costar. Y nos cuesta mucho trabajo porque toda nuestra vida hemos estado acostumbrados a nosotros a hacer las cosas, a lograrlas por nuestra cuenta. Es más, en algunas ocasiones hasta hay una frase poco religiosa que dice: haz lo posible y déjale a Dios lo imposible. Pero Dios no quiere que ocurra eso. El propósito de Dios es que toda tu vida, en todas las circunstancias, tú confíes plenamente en Dios. No solamente cuando tengas problemas. Dios no es la respuesta para los momentos difíciles, sino es la respuesta para cada una de las ocasiones en las que nosotros estamos transitando. Entonces, ¿cómo podemos generar esa confianza? Bueno, hay una forma sencilla. Empieza confiando en Dios en lo más sencillo, en lo cotidiano, en tu acontecer de todos los días, en tu trabajo diario, en lo que haces todos los días, en tus actividades de ir a dejar a los niños a la escuela, de ir a la empresa a trabajar, en la atención a los clientes que haces todos los días, en la atención de la clase que das para tus alumnos todos los días. En esas cosas cotidianas es donde tienes que aprender a confiar todos los días y permitir que sea Dios el que tome el control de eso que ocurre todos los días. ¿Por qué es importante empezar ahí? Bueno, cuando vengan los momentos difíciles, cuando vengan los momentos cruciales donde hay enfermedad, donde hay accidentes, etc. Esos momentos que son muy complicados, entonces tú tendrás todo el entrenamiento necesario para que cuando llegue lo difícil, tú entonces ya estés preparado, porque aprendiste en lo pequeño a confiar. Porque si puedes aprender a confiar en lo pequeño, cuando llegue lo difícil, sin duda también estarás preparado para confiar plenamente en Dios. Ahora, vamos a nuestro punto número 4 sobre esta oración pastoral. La oración pastoral implica también algo más. Y el apóstol Pablo estaba orando por sus discípulos acerca de ello, para que ellos tuvieran un corazón limpio y sin pecado. Yo sé que cuando hablamos de un corazón limpio y sin pecado, la gente piensa, dice, eso es imposible. Eso no es posible, eso no es para nosotros, porque tener un corazón así es imposible para cada uno de nosotros. Es más, nos excusamos comúnmente, decimos, es que soy humano y por eso peco. Claro que eres humano y que por eso pecas, claro. Pero la santidad es algo a lo que Dios también nos ha llamado. El libro de Levítico dice así: sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo.
La santidad tiene que ver con algo que Dios hace, no con algo que nosotros desarrollamos. La santidad no es algo que alcanzamos, es más, somos santos porque Dios nos declaró santos. Es algo que Él hizo para nosotros. Él nos dio santidad a cada uno de nosotros. Y santidad tiene que ver con una manera diferente de hacer las cosas, una manera distinta de actuar y de vivir, donde estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Entonces, la santidad se puede traducir en vivir conforme a la palabra. Y eso sí está al alcance de ti y de mí. Entonces, cada uno de nosotros sí podemos vivir de acuerdo con la palabra, porque Dios nos ha dado de su espíritu y nos ha dado su guía y nos ha dado su palabra para que eso pueda ocurrir. Entonces, si piensas en esto, tenemos su palabra, tenemos su espíritu y contamos con que Dios quiere que lo hagamos, entonces tenemos ya todo lo necesario para que la voluntad de Dios pueda ser cumplida en cada uno de nosotros. Y su voluntad tiene que ver con vivir una vida santa, limpia y sin pecado. Ahora, quiero que consideremos brevemente esto ahora, como elemento final. Cada uno de nosotros también fuimos llamados a orar como los apóstoles. Y orar como los apóstoles es algo de lo que por eso nos dejaron la Biblia escrita, para que así pudiéramos nosotros aprender cómo es que Dios quiere hacer las cosas. Podemos orarlo pensando en dos elementos: que el reino de Dios se establezca en la vida de los discípulos, ya sea para los discípulos que Dios te ha dado, pero particularmente para nuestra propia vida. Entonces es una oración siempre en dos vías: que el reino de Dios se establezca en mí y que se establezca en las personas a las cuales yo les estoy discipulando, a las cuales yo les estoy compartiendo del Evangelio. Y número dos, podemos orar también de forma apostólica, pidiendo que la gloria de Dios pueda ser reflejada de nuestra vida hacia las demás personas, para que ellos así puedan conocer la voluntad santa, agradable y perfecta de Dios. Oremos sobre esto. Padre, gracias por tu bondad y por tu cuidado. Gracias por el amor que tú nos tienes, por estos modelos de oración que nos dejaste y de los cuales nosotros podemos aprender. Queremos orar enfocados en el reino tuyo. Queremos orar pidiendo que tu presencia sea sobre nuestras vidas y que podamos reflejar tu gloria donde quiera que tú nos pongas. Te bendecimos por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga y haga su voluntad en ti y en mí. Amén.